ley 17.288 durante muchos años trabajó con un sistema que era absolutamente irregular y como a lo amigo, en términos que había una secretaría ejecutiva que no estaba contemplada ni en la ley ni en el reglamento, en que de alguna manera lo que decía es que el Consejo iba a tener un secretario que iba a tramitar los acuerdos del Consejo. Eso era todo. Y decía que el Consejo podía crear comisiones que lo asesoraran en algo. Y con esto se crean comisiones de arqueología, comisión de patrimonio natural, comisión de arquitectura, y se arma en el fondo una estructura mínima que ayude a este consejo a poder tramitar en el fondo, evaluar y tramitar, digamos, todas las solicitudes e ingresos que se hacen al consejo. Y en este marco es en el que hemos trabajado desde el año 70. Yo alcancé a conocer a don Juan Izaguirre con una máquina de escribir de estas muy antiguas instalada en una de las salas de la Biblioteca Nacional, en que el consejo en realidad era una cosa que en términos de lo que hoy día es impensable. El consejo se empieza recién a armar, digamos, en la década de los 90 en forma real, empieza a tener, o un poco antes, empieza a tener oficinas en regiones, pero en esta lógica en que en el fondo se avanza y se retrocede porque la ley que lo rige y el reglamento que lo rige no avala el que pueda funcionar de esta forma. Y esto obviamente es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Hoy día, cuando se avisó en el fondo una modificación al Consejo a la ley de monumentos nacionales y está la posibilidad efectivamente que se regionalice, no hay una discusión profunda en términos de qué implica esto. Todos tenemos el anhelo que obviamente hay oficinas técnicas regionales instaladas en todas las regiones, pero por ejemplo hoy día no hay ninguna discusión acerca de la orgánica, de cómo esto se relaciona con el órgano central. Nadie sabe si estos son 16 consejos de monumentos nacionales en el país o un solo consejo con oficinas técnicas regionales. Se habla de una serie de cosas que obviamente tampoco conocemos, patrimonios locales, patrimonios que se declaran a nivel regional, patrimonios nacionales, y obviamente, claro, hay una decisión ahí de táctica, estratégica, no sé muy bien, de que el título quinto, que es precisamente de los monumentos nacionales, no se toca, y que yo, en mi opinión personal, creo que en el fondo lo que hace es continuar las deficiencias que tiene en el fondo la ley en términos de lo que hoy día nos convoca, que es el ejercicio en el fondo de la arqueología en Chile. Entonces, dicho ese paso, digamos, como el marco restrictivo en el que nos movemos, y que esto obviamente hay una promesa de ingreso, de una modificación a la ley que hasta el día de hoy no ha ingresado. Entonces obviamente tenemos que pensar que en este marco de funcionamiento, en esta forma de funcionar, vamos a funcionar por lo menos en los próximos 2 años. Hay obviamente un avance importante en términos de que en el reglamento hay una propuesta, hay un trabajo, se ha convocado obviamente a los gremios, se ha convocado a una serie de organismos técnicos y hay un consenso al menos en 24 o 25 temas iniciales que habría que trabajar para el reglamento. Pero obviamente no soluciona, pero sí palía digamos de cierta forma lo que hoy día, los problemas que hoy día tenemos. En segundo lugar, obviamente hay que mencionar otro elemento que también es importante a la hora de poder evaluar o decir cómo funciona el Consejo. El Consejo, en términos estrictos, tiene en Santiago 2 comisiones, una que es Sella, que tiene 5 o 6 arqueólogos como staff, una comisión de arqueología que tiene 4 arqueólogos, y tenemos 2 arqueólogos en Arica, un arqueólogo en Tarapacá, un arqueólogo en Valdivia y una arqueóloga en Concepción, y esa es toda la cobertura nacional en arqueología que tenemos. Y con esa dotación, en el fondo, tenemos que responder a los requerimientos de todo el país. Se han hecho esfuerzos grandes en términos de que esto pueda mejorar. Yo me he preocupado personalmente de que al menos le demos una fuerza mucho mayor al tema de que ningún permiso se conteste fuera de plazo. No siempre es posible, pero hacemos el intento. Y nosotros vemos en el fondo, porque yo coordino el área de arqueología, que es precisamente el área que no ve proyectos de inversión que son sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental,
Y vemos proyectos enormes. Por ejemplo, el Olivar, aunque ustedes no lo crean, es un proyecto que no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y que se ve en el área de arqueología, ¿ya? Entonces, obviamente, hay una ley que es la 19.300, que es la Ley de Bases del Medio Ambiente, que de alguna manera, por un sistema de las pertinencias, decide qué entra y qué no entra al sistema. Entonces, a veces hay cosas que entran y cosas que no entran, y obviamente eso de alguna manera marca una diferencia también. ¿Qué otra cosa? Nosotros hemos tratado de avanzar desde hace muchos años en términos de tener alguna cosa que esté regulada y que de alguna manera sea claro. O sea, desde hace muchos años se intentó y se logró armar, por ejemplo, lo que decía Iván, en el fondo de tener glosarios, tener ciertos instructivos, de tener un formulario de solicitud arqueológica, de que en el fondo la cancha fuera más pareja para todo el mundo supiera qué es lo que tenía que hacer para pedir un permiso, quiénes podían pedir un permiso, etcétera. Pero volvemos en el fondo a una cosa que es bastante restrictiva. La ley y el reglamento dicen que los permisos son solo de investigación científica. Entonces, obviamente, todas estas nuevas arqueologías, como la arqueología que tiene que ver, que yo le llamo ambiental, digamos, que es la arqueología que en el fondo se hace por proyectos de inversión que están sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el fondo no tienen un marco regulatorio en virtud de la 17.288, sino que en el fondo la tienen en función de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y tenemos una parte de lo que es el campo disciplinar en el fondo fuera de la ley que nos rige en ese sentido. Y no hay hoy día un diálogo, una forma como de que estas dos leyes en el fondo se complementen. De hecho, la ley de monumentos nacionales no tiene competencia ambiental. Entonces, obviamente, en términos de las modificaciones es importante. Lo otro, que obviamente también en términos regulatorios, cuando uno tiene o quiere modificar una ley de monumentos nacionales en términos de convertirla en una ley de patrimonio, y tenemos, por ejemplo, que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una categoría paralela de monumentos nacionales, que son los bienes nacionales protegidos, que se rigen por otra categoría, que en el fondo no piden permiso, que entregan predios y entregan, digamos, a particulares, sabiendo que hay sitios arqueológicos, por ejemplo, te fijas, y que es un tema que tenemos hoy día no resuelto con respecto a el tema, por ejemplo, de la vivienda social. Hoy día Bienes Nacionales en regiones entrega una gran cantidad de terrenos para comités de vivienda, que en el fondo hay sitios arqueológicos, y los comités se enteran cuando obviamente sale el sitio, y los recursos que tienen no alcanzan para poder contratar un equipo de arqueólogos que puedan en el fondo hacer el trabajo que hay que hacer en términos de poder con la construcción, y tenemos comités de viviendas parados hace mucho tiempo. Les pongo un ejemplo, una APR, un agua potable rural, que lleva 2 años sin poderse ejecutar, porque en el fondo donde van a hacer el trabajo hay un sitio gigante. Y la ley tampoco permite tener una cierta flexibilidad o sentido común en términos de que el Consejo haga gestión, que es una cosa que hoy día es fundamental. El Consejo tiene que tener la capacidad hoy día, en la parte como se mueve el mundo actual, de poder proponer, de tener soluciones y no solamente ser un órgano que evalúa en términos de que se pronuncia conforme, otorga permiso, autoriza, etc. Porque obviamente la ley hoy día nos restringe un poco a eso. Han habido avances en términos de poder modernizar esto. Hay una cosa que se llama el SUPER, que es el Sistema Unificado de Permisos, que es una cosa que está guiando el Ministerio de Economía. Hoy día enviaron el documento a todo el mundo, digamos, a toda la gente que participa en esta mesa por la modificación del reglamento. Nosotros al menos ya lo mandamos a toda la gente que trabaja en el Consejo, en términos que el SUPER hace una precisión en términos de definir conceptos, definir etapas, que a mí me parece correcto. O sea, en el fondo empezar a distinguir entre los proyectos de intervención, que es un permiso de caracterización, es un permiso de rescate, es un permiso para protección, y poder establecer tiempos en el fondo distintos. Nosotros en el área trabajamos el año pasado en términos de poder definir varias de estas cosas que se nos pedía poder aportar, y hoy día, por ejemplo, recurrimos como dato a una cosa que en el fondo es intermedia. Bueno, los informes ejecutivos no están ni en el reglamento ni en la ley, para que ustedes lo sepan. O sea, lo único que uno puede pedir es un informe
que tienen que entregar a los 2 años para poder mantener vigente el permiso, ¿no? Y obviamente en el marco de lo que es el impacto ambiental se traslada toda, digamos, la disciplina en términos del ejercicio, el tema de los informes ejecutivos. Y pasa lo que dice Iván, que en el fondo tienen 6 meses para hacer el informe y un proyecto de inversión de la índole que sea, no tiene tiempo de esperar muchas veces 6 meses. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo es que estamos permitiendo continuar obras o ir a los rescates directamente en función de informes de avance que tienen que construirlos casi sobre la marcha de lo que están haciendo. Porque de alguna manera esto no resiste, digamos, otra forma. Estamos tratando de actualizar los formularios de solicitud arqueológica en términos de también que sean un poco más comprensivos, en términos de cumplir obviamente con lo que dice la ley y el reglamento, que es bastante leonino, o sea, pide una serie de cosas que tiene que, cada vez que uno pide permiso, tiene que apuntarlas todas, ¿ya? Hemos logrado avanzar en el tema de la salida de muestras, que obviamente es un tema también, por ejemplo, que no lo teníamos contemplado. Las salidas de muestras salían vía oficio, no teníamos mayores problemas con eso, difícilmente a alguien se le negaba una salida de muestra, y hoy día en función de que la UTA recurre en el fondo por un caso puntual, tenemos en el fondo que la Contraloría General de la República hace una lectura a juicio del Consejo equivocada, y hoy día tenemos que las salidas de muestra hacerlas por decreto exento, firmado por el Ministro de la Cultura, y no hay otra fórmula. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos con el primer decreto firmado, pero estamos esperando que lo publiquen en el diario oficial, porque si no, nadie puede, en el fondo no es legal. Y ya mandamos el decreto número 2. Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de estándares mínimos o criterios, yo creo que lo que uno tiene que apelar fundamentalmente es a tratar de tener sentido común, pero obviamente un sentido común que está mediado por una ley que es restrictiva, ¿te fijas? Porque está dictada en un momento distinto y que no se abre a todas estas formas de practicar la disciplina o de ejercer la disciplina hoy día, y que obviamente tiene un... A ver, cuando yo estudié, yo entré el año 84 y salí el 90, y uno en el fondo lo que aspiraba era ser ayudante de un proyecto Fondesit, ser pobre pero decente. Claro. El 94 se dicta la ley de bases del medio ambiente, el 95 el reglamento, empieza el reglamento, y obviamente se produce una transformación, porque obviamente la arqueología se convierte en algo muy demandado y los arqueólogos son muy pocos. Los precios de mercado son altos, se equivalen casi a un geólogo, y obviamente se genera un mercado o una posibilidad de trabajo que hasta ese minuto no existía. Esto marca varias cosas, y lo digo por una cosa muy simple. Yo no me quiero referir como al ejercicio de la profesión, porque no nos compete desde el Consejo, pero sí nos toca en el fondo que estando todas las posibilidades para poder entregar un buen informe, siempre hay un porcentaje, y que no es menor, que entrega informes que hay que una y otra vez observarlos. Hemos llegado a los extremos, por ejemplo, de tener que aceptar un informe después de la 4ª entrega o 5ª entrega, o no sé, porque finalmente son incapaces de construir un informe de lo que hicieron, donde nos topamos con que además cuando les pedimos cosas y probablemente no las hicieron, falsifican la información. Donde cuando les pedimos, por ejemplo, que la foto de inicio de la unidad venga con una lienza, venga marcado el norte, tenga una escala y una pizarra, nos contestan que eso ya no se usa en Europa y que nosotros estamos pasados de moda. Donde vemos de colegas, ponte tú, que monitorean una vez al mes y tienen un trato con la constructora y les acopia el material a una vera del camino, y ellos van una vez al mes a hacer excavación del montículo. Entonces, nosotros podríamos traer cientos de ejemplos de lo que hoy día el ejercicio real en los informes que llegan. Y eso realmente es complicado, porque en el fondo no nos facilita a nosotros la pega, te fijas, nosotros somos re pocos. Entonces, de alguna manera, a veces con proyectos que podrían ser muy fáciles, hay que observarlos 1, 2, 3, 4 veces y finalmente darnos por vencidos. Tenemos hoy día, por primera vez, que tenemos colegas que no pueden pedir permiso precisamente por lo mismo. Por ejemplo,
Otra cosa, hay un compromiso que cuando en las salidas de muestras uno obtiene los resultados, tiene que enviar el informe al consejo. Nadie lo envía. Yo en los años que llevo nunca he visto un informe de alguien que envíe los resultados de la salida de muestras. Entonces, de alguna manera, yo creo que aquí hay que trabajar por ambos lados. En el fondo hay que modificar el reglamento, hay que ver, les digo honestamente, si se requiere modificar el título quinto con todos los peligros que eso tiene, ¿ya? Se requiere modernizar y actualizar el funcionamiento del Consejo, se requiere un ejercicio obviamente de la profesión más acorde con estos tiempos. Hoy día hay muchas posibilidades de que esto sea mucho mejor. De hecho, el súper lo que va a plantear es de que va a haber un ingreso digital de todas las solicitudes, o sea, nos va a permitir en tiempos muy cortos de que estén todos los documentos arriba, que uno los pueda asignar a un evaluador, que se sepa qué evaluador lo está evaluando, y la propuesta es que en 30 días uno tiene que tener una respuesta o un despacho a ese ingreso. Básicamente eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nelson. Y bueno, damos la palabra a Daniela Confré y Patricia de Sousa para que hagan la última intervención y después pasamos a la ronda de preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a presentar en representación del departamento del área de arqueología del departamento de antropología. Por tanto, vamos a leer nuestra parte por no dejar fuera ciertos comentarios que se hicieron en una reunión previa, conversaciones que hemos tenido con varios de los colegas. No se escucha, conversaciones que hemos tenido con varios de los colegas, y además porque nosotros nos focalizamos a responder dos de las preguntas que se hicieron, principalmente, que eran las que tenían que ver con el tema de formación, el tema de criterio y el tema de experiencia principalmente. Entonces vamos a leer con Patricio la respuesta que tenemos y después a las preguntas. Considerando la discusión en relación a la calidad de los trabajos e informes sobre el patrimonio cultural recibidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, como área de arqueología del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, hemos efectuado un breve diagnóstico y reflexión de cómo la formación académica impartida en nuestras aulas puede aportar para mejorar el nivel de la práctica disciplinaria en este ámbito en el futuro. En primer lugar, reconocemos que efectivamente existe cierta disociación entre la formación que se imparte a través de la carrera de arqueología y el ámbito profesional actual, en particular en lo referente a una preparación específicamente orientada hacia el desempeño de la arqueología de contrato o arqueología de impacto. Lo anterior se debe a que los programas de nuestra carrera se han dirigido históricamente a la formación de investigadores para trabajar en la academia o en el desarrollo de proyectos de investigación, al margen de otras posibilidades de desempeño profesional. De esta forma, hemos orientado a nuestros alumnos para que sepan plantearse y resolver problemas de investigación sobre el pasado, pero no tanto así para que sepan cómo enfrentarse a la protección y rescate del patrimonio arqueológico dentro de nuestro actual contexto sociopolítico y del marco regulatorio vigente. Sin embargo, es indiscutible que hoy la arqueología de contrato constituye el campo ocupacional por lejos más significativo para quienes egresan o se titulan de la carrera de arqueología de esta y otras universidades. En este sentido, reconocemos la necesidad de reevaluar la orientación de nuestro perfil de egreso, abriendo la discusión respecto del rol que queremos otorgarle a los estudios de impacto ambiental dentro de él. Lo anterior con el objeto de contribuir a formar profesionales más preparados y con una formación más acorde a las necesidades del contexto país, en coherencia con la función pública de la Universidad de Chile. En relación a esto, consideramos dos puntos especialmente relevantes. El primero, que sería el problema de la experiencia y los parámetros de una nueva formación. La arqueología, las decisiones metodológicas que se tienen que tomar en el marco de este proyecto requieren de oficio, y este se obtiene con experiencia efectiva en terreno. Esta experiencia efectiva es muy difícil otorgarla dentro del marco de la docencia directa en los 4 o 5 años de formación que dura una carrera universitaria,
cuestión que hasta hace no mucho tiempo se compensaba por la participación de los alumnos en diversos proyectos antes de obtener el título. Sin embargo, durante los últimos años, distintas directrices nacionales e internacionales expresadas en, por ejemplo, los criterios de acreditación de las carreras, han provocado que los tiempos de titulación se conviertan en un tema o problema, implementándose esfuerzos concretos por acotar. Esto, por cierto, ha tenido un aspecto positivo, pero también ha tenido un impacto en la posibilidad de ganar esta experiencia antes de obtener el título profesional, que es lo que en este momento habilita para hacerse cargo del rescate del patrimonio en el marco de los proyectos de inversión. Así, debido a las condiciones y ofertas del mercado laboral actual, son en muchas ocasiones jóvenes recién titulados los que se hacen cargo del rescate del patrimonio en el marco de grandes proyectos de inversión, con resultados a veces deficitarios producto de su falta de experiencia. Sin embargo, dado que esta tendencia a titulaciones más a corto plazo cumple con actuales requerimientos universitarios que no son posibles de revertir, las soluciones deben necesariamente pensarse dentro de este marco. En este escenario creemos que una nueva formación adaptada al contexto actual debiese estar orientada a la generación de profesionales altamente críticos y creativos, los cuales puedan desempeñar un rol relevante y de vanguardia en el diseño e implementación de medidas para la protección, rescate y puesta en valor del patrimonio cultural del país. Los alumnos deberán incorporar y aplicar la noción de que los rescates arqueológicos no son tareas mecánicas, sino más bien oportunidades únicas e irrepetibles de aportar al conocimiento del pasado en una región, lo que puede incluir también la apertura de nuevas líneas y preguntas de investigación. De esta forma, proponemos apuntar al ideal de una relación sinérgica entre arqueología de contrato e investigación científica tradicional para la producción de conocimiento sobre el pasado. Bajo esta perspectiva, se debe considerar que los y las profesionales en arqueología deben ser siempre creadores de metodologías, nunca repetidores mecánicos de ellas. Un verdadero profesional es quien posee los criterios necesarios para diagnosticar situaciones variables e implementar metodologías bajo escenarios que van a ser siempre cambiantes. Por lo anterior, creemos que los estándares mínimos, si bien son necesarios, no constituyen la única solución. Más bien, la solución pasa por la formación de calidad de nuestros futuros profesionales, tanto de aquellos que implementarán los proyectos como también de aquellos que desde el Consejo se ocuparán de su revisión y fiscalización. Bien, el segundo gran aspecto que consideramos importante es el problema de la ética en la arqueología. Al respecto, creemos que este es un aspecto esencial y transversal a todo nuestro quehacer profesional y que cruza todo orden de decisiones en terreno y también después del laboratorio. En el marco de la arqueología de contrato en particular, desde calcular un presupuesto que sea acorde a la propuesta metodológica, pasando por las propuestas mismas de intervención o no intervención, hasta velar por una adecuada entrega de los materiales y de la información que permite su contextualización a las instituciones depositarias, todo esto pasa por consideraciones que son éticas. Una preocupación ética permite en este escenario no solo salvaguardar de la mejor manera el patrimonio cultural y aportar a la creación de conocimiento sobre el pasado, sino también informar y colaborar para no pasar por encima de las comunidades locales existentes, actuar responsablemente para no competir en forma desleal con los y las colegas, así como cumplir con los compromisos necesarios con las empresas o los organismos mandantes. En este sentido, los criterios éticos consideramos que son claves a la hora de formular proyectos que involucran a varios interlocutores y que son aplicables a los equipos de trabajo tanto durante la ejecución de estos mismos como también para los trabajos posteriores al registro o intervención, así como para el trabajo que se realiza con las colecciones. Con esto queremos un poco abarcar lo que hemos hablado principalmente a nivel de departamento de área de arqueología, en los aspectos que nos parecen más importantes de este diagnóstico. Y los siguientes son las propuestas que hemos elaborado como para comenzar a pensar recién. Estas son las que ven ahí. Primero, reevaluar los criterios metodológicos enseñados en ciertas asignaturas para examinar su implementación tanto en contextos de investigación como de impacto ambiental, discutiendo sus diferencias y posibles convergencias. Después, incluir mayores horas de terreno dentro del plan de estudio
y considerar la participación efectiva en terrenos de impacto ambiental durante el pregrado. Ahí muchos sabrán que los tiempos de terreno que van efectivamente los alumnos ahora son bastante menores de los que estudiamos anteriormente acá. Fortalecer la actual relación con el Consejo de Monumentos, de modo que los terrenos obligatorios ejecutados en los cursos de terreno de la carrera incluyan al menos en parte la participación en proyectos de rescate y gestión del patrimonio en el marco, por supuesto, de la legislación vigente. Después, incorporar asignaturas que discutan la arqueología de impacto ambiental de un modo integral, fomentando que los estudiantes comprendan los requerimientos, las exigencias y las características de esta práctica. Esto desde la administración de recursos hasta las estrategias de toma de decisiones, todo dentro de un marco ético y, por supuesto, del marco jurídico vigente. Lo otro, en consonancia con lo que había hablado recién, incorporar una asignatura específica y obligatoria sobre ética en la investigación arqueológica. Y por último, evaluar alternativas para los procesos del ciclo final de formación de la carrera, como por ejemplo, la implementación de salidas profesionalizantes diferenciadas en la carrera, de forma tal que los alumnos puedan optar por ser investigadores tradicionales o bien dedicarse a la arqueología de contrato y que eso esté dirigido a través de la carrera en su parte final, y también eventualmente se podrían barajar otras alternativas como especialidades en gestión cultural o patrimonial. Se debe discutir, por supuesto, si esto sería más viable a nivel de pregrado o bien posgrado o postítulo. Para finalizar, entendemos que la discusión sobre esto y otros aspectos que puedan no haber sido aludidos en esta exposición son relevantes dada la coyuntura política en la cual se enmarca la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, específicamente en términos del reglamento que rige nuestro quehacer profesional. Por lo mismo, consideramos la necesidad de fomentar un diálogo necesario con nuestros colegas y que pueda amplificarse a nivel de país, es decir, en las otras regiones, ojalá que nos estén viendo por el streaming también, y que puedan de esta manera contribuir en este diálogo para tener mayor claridad frente a aspectos tan sensibles para nuestra disciplina. Solo nos queda agradecer la invitación a esta primera instancia generada por la sociedad y el colegio. Gracias. Coordinando estos temas, pero la idea es que hagamos ahora una ronda de preguntas, ¿ya? Tienen que, ojalá, hacer, por favor, así 2 minutos de preguntas, porque la idea es que todos podamos conversar y opinar. Eso, pues. Ya, Loreto y allá Paola, José, Cata, por el momento. Súper puntual. Nelson, hablaste del Super. Y eso es un sistema, una plataforma que va a estar disponible. ¿Cómo va a ser? No muy claro. Mira, el Ministerio de Economía en el fondo bajó un requerimiento en que en función de el diagnóstico que se hacía en términos de los permisos sectoriales que entregan las distintas reparticiones del Estado a distintos tipos de proyectos, ellos identificaron una matriz que el Estado da, por decirte algo, 1.200 permisos distintos en el ámbito de tramitar un proyecto. Y diagnosticaron que había 7 reparticiones públicas que en el fondo eran un cuello de botella por distintas razones desde la perspectiva del que invierte, no del aparato público, en que estaba, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que da, por decirte algo, 200 permisos distintos, y que muchas veces en el fondo tienes que uno en una ventanilla y el otro es en otra ventanilla totalmente distinta porque tienen muchas reparticiones internas. Y uno de los 7 organismos que en el fondo presentaban mayor dificultad para desde la inversión, para en el fondo los tiempos de demora en que uno tramita un proyecto para que el proyecto esté aprobado, era el Consejo de Monumentos Nacionales. Y en esa perspectiva el Ministerio de Economía crea un equipo de trabajo
que se instala una cosa que se llama el SUPER, que es el Sistema Unificado de Permisos. Identifican entonces en el fondo todos los permisos que el Estado da en distintos ámbitos y deciden implementar un piloto. ¿Cuál es el objetivo? Que, por decirte algo, a 3, 4, 5 años, todos los permisos que da el Estado de Chile sean en el fondo bajo esta plataforma digital y de libre acceso para todo el mundo. Se está trabajando en un piloto en que uno de los servicios públicos que parte con esto es el Consejo Monumento, y con dos tipos de permisos, los permisos en arqueología y los permisos en paleontología. Se está trabajando en el fondo un formulario, que a partir del formulario de solicitud arqueológico que todos conocen, en el fondo cómo debiera generarse un formulario digital que fuera llenable por cualquier persona. Es muy parecido en el fondo al tema del CEIA, o sea, finalmente vas a cargar toda la información en una plataforma digital, vas a anexar toda la documentación y de alguna manera esto debiera implicar un ahorro de tiempo, básicamente. Pero por otro lado, ellos también en el fondo hacen una propuesta para un nuevo reglamento que tiene que ver con arqueología y obviamente apuntan a tener ciertos procedimientos claros. Por ejemplo, están pidiendo que haya una diferenciación entre lo que es un permiso de prospección, de caracterización, de rescate, por ejemplo, que esté súper delimitado, que en el fondo haya formularios distintos. Yo no sé si esto va a operar en el fondo, o sea, porque hoy día es una propuesta y se está avanzando en cómo se implementa, ¿te fijas? Esto tiene además una serie de dificultades, porque implementar esto a nivel nacional es que cualquier vecino del país pueda meterse en la plataforma, te fijas, y subir toda su documentación. Obviamente no es fácil. El CEIA tiene un ejercicio que es desde el año 94, entonces, y me acuerdo que al comienzo la mayor parte de los documentos no estaban visibles, porque obviamente no podía cargar cosas muy pesadas, te fijas, etcétera, y hoy día admite subir cosas gigantescas. Yo creo que un poco para allá va eso, o sea, en el fondo que en algún minuto el papel va a quedar de lado y esto va a ser todo digital. Vamos a probar con este micrófono porque los demás acá no. Si no, va a hablar muy fuerte. Y les voy a pedir a los que hablen que se presenten, digan su nombre, porque tanto para la transmisión como para el acta. ¿Ya? Ya, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola González, arqueóloga, abogada. Agradezco la instancia, pero mira, básicamente me gustaría tratar en relación a cómo está operando el Consejo de Monumentos Nacionales en la tramitación de proyectos, ya sea del sistema de impacto ambiental u otro. La experiencia, que ha sido muy gratificante en muchos sentidos, pero en otros también bastante ambiciosa en algunos momentos de liderar el sitio del Olivar, nos hemos encontrado que con niveles de discrecionalidad enormes. Entonces uno se da cuenta de inmediato la flaqueza que obviamente presenta la legislación actual. Un poco apuntando a eso es la intervención. O sea, yo como ex consejera conozco por dentro también todas las dificultades, ¿no es cierto?, de personal, técnicas, etcétera, de que adolece el Consejo Monumento. No obstante, también pensando en vías de solución, yo creo que acá deberíamos en el reglamento asumir un conjunto de definiciones, que eso es usual en otros organismos públicos. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un permiso de excavación? ¿No es cierto? Porque lo que se está dando en la práctica es que uno no pide un solo permiso, sino que cientos de permisos atendiendo a los múltiples nuevos requisitos, nuevas solicitudes o nuevas exigencias que se van dando en el camino. Se debería, por ejemplo, generar lo mismo que decía Nelson recién, o sea, instructivo, o sea, ¿qué debe contener un informe de rescate? ¿Qué debe contener un informe de campaña? Cosa que el funcionario puede trabajar con una suerte de checklist y evite de esa manera una enorme cantidad de demora y en algunos casos de especialidades también. O sea, yo creo que acá el tema hay que verlo con altura de mira, no se trata de acusar o apuntar con el dedo, pero la verdad es que yo siento que desde el ejercicio privado de la profesión, cuando no tienes un fondo detrás de ti, y que en el fondo es lo que representa al 90% de muchos de los colegas que están ejerciendo la profesión en este momento, te
te encuentras en un absoluto desamparo, que en el fondo no basta con que tú tengas un permiso, que tal como dijo Nelson, es un permiso de investigación en esencia, ¿no es cierto?, para poder ejercer coherentemente tu investigación. O sea, tú estás sometido a cientos de nuevos permisos, a cientos de nuevas detenciones y con un rayado de cancha que muchas veces no está claro. Entonces, yo pediría que este tipo de inquietudes fueran incorporadas al reglamento, un poco pensando a futuro, donde los niveles de discrecionalidad y además, otra cosa, el conocimiento de principios de derecho administrativo básicos según los cuales deben operar todos los órganos públicos también sean conocidos por parte de los funcionarios del Consejo de Monumentos, porque eso también es una garantía que en el fondo ha llevado siglos para que se desarrolle a nivel de derecho público, ¿no es cierto?, y que en el fondo garantizan un ejercicio sereno de la profesión, tranquilo. Eso un poquito. Me gustaría que ojalá dieran la oportunidad como que en algún momento poder desarrollarlo más latamente. Gracias. A ver, Paola, mira, yo creo que eso hay consenso en la mesa, al menos que se está trabajando el tema del reglamento. Yo creo que hay un consenso en términos de que los procedimientos deben quedar explicitados, en que debiera haber un glosario o definición de terminología en el fondo de qué vamos a entender por tal o cual cosa. Yo no sé, para ser honesto, si el reglamento va a admitir todo lo que nosotros deseamos que contenga, ¿te fijas? Pero un poco el objetivo es ese, o sea, que todos entendamos lo mismo, que obviamente la discrecionalidad o la arbitrariedad se disminuya al máximo y que de alguna manera en el fondo es eso, o sea, si tú tienes que pedir un permiso, tienes que cumplir con todo esto y esté claro para todos y se sepa qué es lo que hay que ingresar, etcétera, porque hoy día tenemos cuellas de botella. Uno, que tiene desconocimiento; dos, que efectivamente hay cierta arbitrariedad, yo eso lo reconozco, hay criterios distintos, no es, muchas veces un evaluador tiene criterios distintos a otro evaluador por formación, por el campo ocupacional que ha tenido previamente, ¿te fijas? El Consejo no tiene una inducción inicial en términos de que uno lo manden a un curso, digamos, intensivo, ponte tú por 3 meses para, en el fondo, hacer la evaluación que el Consejo pide. Uno lo aprende sobre la marcha. Uno llega, lo sienta en un escritorio y empieza a evaluar. Entonces, obviamente, de alguna manera son cosas que tenemos que ir supliendo. Yo creo que esto va a ir mejorando en el camino porque no pueden empeorar más. Eso soy un convencido, ¿ya? Entonces, pero obviamente, porque tú hoy día hay concursos abiertos para Araucanía y para Antofagasta, 2 regiones que tienen una cantidad de patrimonio arqueológico pero gigantesco. Y obviamente, claro, desde hoy día, o sea, hoy día uno dice, pero ¿cómo no tenemos a nadie en Antofagasta o a nadie en Araucanía? ¿Te fijas? Va a permitir probablemente en el transcurso del año tener oficinas técnicas regionales en las 16 regiones. Obviamente que eso va a marcar un cambio, pero también trae desafíos, porque no se olviden que vamos a seguir funcionando por el mismo marco regulatorio que tenemos con la ley actual, y mientras no haya una modificación a la ley, en el fondo vamos a recibir mucha noticia nueva de regiones que hoy día no nos enteramos de nada porque no hay nadie. Y gracias, Nelson. Y yo, poco para contestar lo que y agradecer a Paola por sus comentarios. Justamente algo que se nos olvidó decir en la presentación es que igual esto es la primera, esperamos, de estas reuniones, y que a futuro podamos tratar otros temas que están pendientes, como el tema ya más preciso de la legalidad, también otros temas como las colecciones. También el tema con las relaciones con las comunidades locales en general, sean indígenas o no, temas de género, de abuso, de ética, que en el fondo igual son temas que nos importan a ambas organizaciones, pero digamos decidimos empezar esto para vincularnos con el tema del reglamento. Entonces ahora doy las palabras que están dadas y tratar de que si se pudieran acercar sería ideal. Y si no, bueno, otra cosa importante es decirles que después de esta ronda de preguntas tenemos un café, y después del café la idea es que nos quedemos a trabajar en mesas y en el fondo podamos discutir también esto de forma más concreta, más amplia, interdisciplinaria, porque también hay colegas de distintos ámbitos acá, y que podamos sacar algo, digamos, en concreto para poder contar tanto no solo por las actas de esta reunión, sino como insumo para la próxima reunión que tenemos con el subsecretario.
Así que José pedía la palabra, ¿no? Tratemos de que llegue. O Catalina, no sé. ¿Cuál de los dos? La de José y después la Cata, pero tratemos de que llegue. Bueno, hola a todos y todos. Yo soy Catalina Soto, arqueóloga del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Quisiera agradecer las exposiciones. En realidad estoy gratamente sorprendida con algunos temas que parecían tabú, como por ejemplo algunos que plantea Iván Cáceres respecto a la jerarquía emanadas, por supuesto, de la academia respecto al prejuicio que hay de los estudiantes formados en universidades que no son la Universidad de Chile, que aparentemente es la que detenta como la capacidad de la investigación, aun cuando somos nosotros los de la Universidad de Chile que formamos a la mayoría de las generaciones de otras universidades. Y además otro tema de las jerarquías implícitas también en la diferenciación entre academia o investigación, fondesit y impacto. Y ahí estoy en desacuerdo con la propuesta de Patricio de Sousa y de Daniela respecto a separar la investigación del impacto, o como hacer especializaciones, porque es lo mismo, yo no lo veo como algo separado. De hecho, bueno, los equipos de los que hemos participado con Patricio, ¿cierto?, se han sacado tesis doctorales numerosas con información derivada del impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, rescatar dos cosas que han dicho Nelson Gaete, ¿cierto?, a través de su postura desde el Consejo de Monumento, y también los representantes, ¿cierto?, del Departamento de Antropología, que es la necesidad de una formación crítica. Eso es algo que es escaso. Yo he tenido la oportunidad de hacer clases en la Chile, en la Universidad Alberto Hurtado y en la SEC, y también trabajar con gente de distintas formaciones, y hay un problema con la crítica que no solamente tiene que ver ahí con cómo es que se elaboran metodologías que son adecuadas a cada contexto, que es, como decían, cambiante, sino también con la crítica que como subordinados en los equipos de trabajo somos capaces de hacer cuando las cosas evidentemente no se están haciendo bien. Entonces, en ese sentido creo que nos hace falta también una formación mucho más empoderante de los profesionales que están recién egresados, para ser capaces de hacer frente a nuestros colegas empleadores, arqueólogos, arqueólogas, y también a los empleadores, porque sabemos que en el contexto de los monitoreos, que fue una discusión que se dio recientemente, nuestros empleadores son las empresas. Entonces estamos lidiando con los ingenieros, y para eso el empoderamiento también se relaciona con una buena formación, una capacidad de argumentación y justificación de la importancia de lo que hacemos, y también una formación que en eso creo que hay ausencia total de parte de todos, así que se lleva mi pregunta, que es la formación de derechos laborales sobre comunidades indígenas y derechos humanos en general. O sea, bueno, ya sabemos lo excluida que está la arqueología de la represión, por ejemplo, de los contextos educativos. La competencia desleal, por ejemplo, se relaciona con contratación de colegas con bajos sueldos. O sea, además, eso tiene la repercusión de que son colegas más vulnerables, porque quienes ya llevamos un tiempo no aceptamos nuestro tiempo vale. Pues, así que los más vulnerables en este sentido son estudiantes recién egresados, y son mucho más maleables y mucho más manipulables, o que también tienen mucho más miedo de enfrentarse a quienes no están haciendo también las cosas. Los altos sueldos tampoco creo que sean en realidad la solución, pues sabemos que hay gente que tiene buenas condiciones para realizar los trabajos, y también hacen malos trabajos y malos informes. Así es que creo que hay una correlación seguramente entre malas condiciones laborales, malos trabajos arqueológicos y malas condiciones de entrega de colecciones a los museos. Obviamente puede ser que una de estas variables que estoy proponiendo no esté presente, que hayan altos sueldos, malos trabajos, etcétera, etcétera. No creo lo de los informes, porque sabemos, lo dijeron ya, los informes pueden ser maquillados. Yo he estado en terreno en que no se hacen muy bien las cosas, pero en el Consejo de Monumentos se considera que los arqueólogos son buenos. Así es que, haciendo esta introducción, yo me gustaría como que me diera a la mesa desde su perspectiva crítica
opinión respecto a lo que son los abusos laborales y las malas condiciones laborales. No solamente refería a los bajos sueldos, sino también a condiciones de terreno que no son las óptimas y el abuso en general que se puede dar en el campo de la investigación y del impacto. Cata, solamente comentar que, bueno, lamento que como que no se haya entendido bien el sentido de lo que queríamos decir, pero nosotros lo que queríamos destacar era precisamente que lo que creemos es que se debe dar una sinergia entre la práctica del impacto ambiental y la práctica de la investigación tradicional para, en definitiva, producir conocimiento sobre el pasado, que es lo que entiendo todos apuntamos. Otra cosa es que dentro de las propuestas que hemos estado pensando un poco libremente entre todos los del área, es que una alternativa sea, por ejemplo, crear vías de especialización en los años finales de la carrera, como un afán profesionalizante, pero en ningún caso pensando en que sean formaciones distintas, gente que piense distinto, no. Yo quiero decir algo, que aquí nadie me ha preguntado nada. Ah, ya, bueno, la mesa. Con respecto a esto, a lo que tú decías, es verdad. O sea, yo me pongo a mirar acá y varios han hecho sus posgrados, doctorados o magíster a partir de lo que han podido guardar, ¿cierto?, a partir de los trabajos de impacto ambiental. Lo cual es bueno, y eso creo que también es algo positivo. Con respecto a las prácticas éticas, yo dije de lo ético acá. Yo trabajo en una empresa que se llama SGA y nosotros hacemos contrato a la gente. O sea, les proveemos es decir, pagamos la AFP, aunque no más AFP, dicen algunos, ¿cierto? Todos los impuestos correspondientes, se les paga en el tiempo correspondiente también, ¿ah? Entonces yo creo que tenemos que tender a eso, ¿ah? Generalmente también muchas empresas grandes, cuando uno hace un contrato, te exigen que el personal esté contratado, ¿ya? Que no sea una cosa así a lo amigo, ¿no? ¿Ya? Entonces no solamente tienen contrato, también tienen seguros, ¿ya? Seguros de accidentes, etcétera, todo eso. Entonces yo creo que tenemos que tender hacia eso. Y ese, yo insisto, quiero siempre ver el vaso medio lleno, es algo que desde esta perspectiva, de esta práctica de hacer arqueología, que es la que tenemos que generar, ¿ya? Que todos quienes trabajemos en lo que estemos trabajando, en nuestro trabajo profesional, en nuestro desarrollo, en nuestro ejercicio, tengamos esos estándares mínimos que no son solamente técnicos, no solamente son científicos y no solamente apuntan a los problemas de la investigación, también apuntan a la seguridad y a los contratos, ¿ya? Mira, yo sé que hay un tema en esto que es re complicado y que tiene que ver en realidad con la plata. De alguna manera hay un campo aquí que en el fondo es como oscuro y nebuloso, que tiene que ver en el fondo con los presupuestos que uno presenta, por ejemplo, con un trabajo, y que en general, obviamente, claro, es una parte entre particulares. O sea, en el fondo el Estado no puede meterse en términos como de cuál es el mejor presupuesto o no. Y eso obviamente se presta para muchas cosas, porque es un tema de oferta y demanda. O sea, muchas veces incluso el mismo aparato del Estado, estoy pensando en la dirección de arquitectura, por ejemplo, etcétera, en el fondo elige el presupuesto más barato, no de repente el mejor plan de trabajo. Y eso obviamente es una situación que es compleja, que a lo mejor no tiene que ver directamente con abuso, pero por ejemplo en el mismo marco de trabajos para el Estado, obviamente vemos equipos, por ejemplo, de arqueólogos, en que los jefes de unidad no son arqueólogos y tampoco son licenciados en arqueología, son historiadores, psicólogos, la polola, etc. Entonces obviamente de alguna manera eso sí plantea un problema, ¿te fijas? Porque en el fondo, cuando el Consejo da un permiso, entiende que son pares los que hacen la excavación. Y por lo menos ahí uno pediría, por ejemplo, que que la formación de pregrado sí esté presente, ¿te fijas? Entonces, yo sé que es complicado, que es una cosa que no se ha discutido, ¿te fijas? Pero que tiene que ver un poco con esto, o sea, cómo de alguna manera
las normas laborales, el derecho a trabajar, etcétera, obviamente, el tener cotización, el tener seguro de salud, el tener seguros en términos... Porque, ¿qué pasa con otras cosas? Por ejemplo, incluso con contratos, gente que monitorea, que le pasa en una camioneta y que se pierde en el desierto solo todo el día. Si le pasa algo en algún minuto se enterarán, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, ¿cómo nosotros cooperamos para que en realidad esas normas funcionen y protejan en el fondo, nos protejan a todos, pero que además se haga un trabajo que sea el adecuado y no lo posible en función de un presupuesto que uno presenta? Nada, como para aportar un poco la pregunta por el tema de las condiciones laborales. Bueno, yo como no recientemente pertenezco acá a la universidad, entonces voy a hablar un poquito más de mí, en nombre mío en realidad. Creo que es complejo el tema porque no es fácil de trabajar. Sin embargo, creo que a través de reforzar el tema ético, quizás de protocolo y eso, podemos seguir avanzando. Particularmente trabajando en el norte, creo que con la experiencia que se generó en el Grupo Arica en algún momento, hace unos años atrás, antes de que comenzara el colegio y todo, teníamos muy claro que el tema de las condiciones laborales era algo puntual que queríamos trabajar, y ahora que vamos en 10 años, creo que hay que seguir trabajando. Y especialmente, bueno, el tema de género también, puedo pensar muchas cosas que creo que estas mismas jornadas van a dar instancias para trabajar en ello. Y en cuanto a la propuesta que nosotros hicimos, hay un tema que es bastante complejo que estaba en una de las propuestas, no sé si alguien a lo mejor lo votó, que es el tema de incluir los terrenos de estudiantes, digamos, como parte de su formación en terrenos de impacto. Ya en mi caso, yo también he hecho clases en la Universidad de Tarapacá, en la Católica de Temuco y ahora acá, y en una experiencia reciente fue bastante complejo hacer esa unión, porque estamos trabajando justamente con lo que es la arqueología pública, donde estamos lidiando con distintos interlocutores, ¿cierto? Ya sea el Estado, ¿cierto? La constructora, la universidad, los mismos colegas. Entonces creo que ese tipo de situaciones donde se confabulan todos estos distintos actores y distintos intereses es justamente lo que le hacemos bastante el quite, pero tenemos que trabajarlo. Y pienso que con esto, teniendo más claros los protocolos y los estándares y una plataforma desde la cual trabajar, se puede avanzar en ello, pero creo que la solución es justamente no hacerle el quite, sino que abordarlo y ser más transparente al respecto. Aló. Hola, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es José Castelletti, soy arqueólogo. Trabajo actualmente en la UTA, en Arica. Y bueno, le agradezco a la gente que abrió un poco esta discusión y agradezco que me hayan invitado también. Porque lamentablemente, bueno, mi nombre se vio metido en problemas en los últimos años y nadie me preguntó mi opinión frente a esa situación. Entonces eso tengo que decirlo públicamente acá. Pero en relación al tema que estamos hablando, bueno, tengo algunas preguntas, pero lo que quiero decir es que desde Arica, obviamente la situación, yo estoy 3 años allá, ya digamos, la situación tiende a verse un poco distinta. Y creo que, bueno, hay básicamente 2 puntos que se han tocado tangencialmente en relación a varios puntos que varias temáticas, digamos, que se están tratando. Y uno que pienso que nosotros en Arica tenemos un gran problema, digamos, con ese punto es derivado de la centralización. Nelson se ha referido un poco a ese tema y me parece que por ahí va un poco la cosa, digamos, de generar instancias en las cuales podamos tomar decisiones regionales sin tener que caer, digamos, en la burocracia de tener que llamar o pedir explicaciones a Santiago, que obviamente es válido, pero cuando tenemos situaciones rápidas, en las cuales además tenemos profesionales competentes trabajando en la región, la verdad se nos complica un poco. Y en ese sentido, bueno, tengo 2 preguntas, una hacia el equipo un poco que está en la cosa de las mallas de la universidad, en fin, pero también hacia Nelson. Dentro de esta situación, digamos, de descentralización,
No sé si el Consejo también está evaluando el tema del asunto de las bodegas, el almacenaje. Lo digo esto porque, bueno, justamente relacionado con lo segundo que quiero preguntar, es que las comunidades indígenas y no indígenas, pero sobre todo las indígenas en la quinta región y en la primera, probablemente en la segunda también, no estoy metido en ese tema, están peleando, entre otras cosas, por obtener la calidad, digamos, de almacenadores o receptores de las piezas arqueológicas, de los sitios arqueológicos también, y además de la autoría del conocimiento arqueológico. Por lo tanto, la cosa se nos complica a nosotros como gremio, por decirlo de alguna forma, un poco más. Ya no es solamente ver cómo vamos a estar en buena con las comunidades, ahora es cómo vamos a integrar efectivamente a las comunidades y no integrarlas, bueno, como ahora que un poco le pedimos la autorización, bueno, sí podemos entrar o no, sino integrarlas realmente en la toma de decisiones finales, en la generación del conocimiento, en la autoría de ese conocimiento. A nosotros se nos está planteando así el tema en Arica. ¿Quién va a ser el autor de este conocimiento arqueológico? Entonces, frente a eso, bueno, mi pregunta un poco hacia la gente del Consejo, digamos, ¿cómo nos vamos a enfrentar, digamos, cuando se nos diga, oye, no, los materiales queremos que queden en nuestra comunidad? Nosotros, por ejemplo, en la quinta región, establecimos como una idea, digamos, tenemos la idea de hacer centros de acopio regional que no dependan ni de los arqueólogos exclusivamente, o de las arqueólogas, ni tampoco de las comunidades, sean centros de acopio, bodegas públicas, donde se pague, digamos, probablemente a través del asunto de impacto ambiental, se pague para que tú puedas tener tus piezas ahí y que estas piezas puedan mantenerse en el tiempo, porque necesitamos por lo menos 10, no sé, 20 años que las piezas estén ahí. Es un poco la pregunta hacia Nelson. Y bueno, hago al tiro la otra pregunta que cae de cajón un poco con lo anterior, y tal, un poco, bueno, apunta un poco a Daniela y Pato, pero también hacia Iván. ¿Cómo nos vamos a enfrentar justamente a estas, como en el proceso de formación de los nuevos profesionales, con estas exigencias sociales? Porque se nos viene dura la cosa. Yo creo que de aquí a futuro las comunidades cada vez más empoderadas van a comenzar a exigir. Entonces, ¿cómo realmente los vamos a incluir esos temas en nuestras mallas de estudio para los chicos, para los nuevos estudiantes, por ejemplo? Esas son mis preguntas. Gracias. A ver, con respecto al tema de los depósitos y las comunidades, hay un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años por parte del Consejo, pero también por parte de otros actores. Hoy día lo que yo sé, por ejemplo, es que, bueno, desde el Consejo hemos levantado una política nacional de depósitos regionales, en que todas las regiones tengan depósitos regionales propios, administrados por sus regiones. Y en esta perspectiva, por ejemplo, el gobierno regional de Tarapacá está hoy día con el diseño del depósito regional que se va a construir en Pozo Almonte. Hay un trabajo además ahí con todas las municipalidades, han participado parte de las comunidades indígenas además de la región de Tarapacá. Hay ciertas exigencias en términos de que los depósitos son más que contenedores de cosas, en el fondo son depositarios de patrimonio. Ahí hay una discusión hoy día que a mí me parece válida, que tiene que ver con, no solo con la propiedad. Entendamos que la propiedad del patrimonio arqueológico es del Estado y mientras no se cambie el artículo 21 de la ley, eso va a seguir siendo así. Pero, por ejemplo, hoy día la CONADI ha sido incapaz de hacerse cargo en el fondo de lo que la mandata la ley, que es ocuparse del patrimonio indígena. Entonces, obviamente, las comunidades ven cómo ellos protegen su propio patrimonio. Y van surgiendo soluciones distintas, desde comunidades que tienen pequeños museos para cumplir con la ley y en el fondo tienen depósitos de la comunidad en algunas partes. En otros surgen estas soluciones de estos depósitos regionales que son en el fondo conversados, convenidos, acordados y consensuados con muchos actores como el de Tarapacá. Pasa lo mismo en la región de Coquimbo, en el fondo que hay una gran discusión en términos del depósito, de dónde se construye el depósito regional, y donde las comunidades quieren que se haya una especie como de lugar ceremonial donde estén sus, digamos, como abuelos instalados de forma preferencial.
Hoy día tenemos la discusión, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, donde el Consejo de Pueblos Indígenas y todas las comunidades en general piden, por ejemplo, que el Museo Arqueológico del Padre Gustavo Lepech de alguna manera tenga un contenedor en tierra bajo el museo o en otro lugar donde ellos puedan reenterrar los restos de sus abuelos. Ellos no admiten o no creen o no sienten o no sé cuál será el término más correcto visto desde fuera, obviamente, de que en el fondo sus antepasados estén en una caja de cartón en un estante. Entonces obviamente hay un diálogo que hay que construir, hay que crear, porque esto no es ni blanco ni negro, te fijas, o sea, no es un tema en el fondo que se zanja mediante un decreto o una norma. En Chile somos bastante proclives a eso, todos lo arreglamos dictando una ley para una cosa digamos, que no estaba normada. Y obviamente esto sigue avanzando. El proyecto, por ejemplo, del Museo Regional de Concepción, que en el fondo está en prefactibilidad o va a diseño ahora, que lleva museo, archivo, biblioteca y depósito regional. La región de los lagos, en términos del proyecto Monteverde, está la discusión de un proyecto regional también, que también lleva museo, y donde hoy día, por ejemplo, tenemos la buena noticia además que la carrera de arqueología que instala, digamos que partió este año por parte de la Universidad Austral, tiene también laboratorio y un pequeño depósito que probablemente puede convertirse en una cosa distinta el día de mañana, ¿te fijas? Pero obviamente hay un tema en que la idea es que haya depósitos regionales. Ahora, en algunas regiones además hay comunas o comunidades que quieren ser depositarios también del patrimonio y obviamente estamos avanzando. Les pongo un ejemplo. Hoy día en la región de Tarapacá, a pesar de que hay un depósito, o sea, se está pensando en un depósito regional, la comuna de Guara está pensando en un depósito que sea de su comuna. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que nos vamos a tener que abrir a una multiplicidad de soluciones. ¿Y qué pide el Consejo? Conforme a la ley hoy día, que haya medidas de seguridad mínimas para la colección, que éstas tengan condiciones de conservación adecuadas, mínimas, pero adecuadas, y que por último sean accesibles a los investigadores. O sea, porque obviamente una colección que está guardada machota y que nadie la puede ver nunca más, en el fondo no tiene mucho sentido. Y ese es el diálogo que hay que construir hoy día, con comunidades y con depósitos y con la gente que va a estar a cargo de los depósitos. ¿Te puedo decir una cosa chica, Nelson, ¿Sí? al respecto de lo que tú dices? Es exactamente como yo estuve en la conformación del Museo del Altal, es exactamente lo que yo le repito a las comunidades. Las comunidades ni siquiera están aceptando esas condiciones por lo mismo, porque ya sienten que la arqueología se constituyó como su enemigo, digamos, sea enemigo o no, porque obviamente hay muchas cosas que se pueden cuestionar, hay mucho prejuicio también, pero ni siquiera están aceptando esas condiciones mínimas, que obviamente lo primero que uno les dice, oye, las condiciones de temperatura, humedad, en fin, la continuidad del museo con el tiempo, no cierra las puertas, digamos, pero ya. Lo que pasa es que esto tiene vuelta, fíjate, porque por ejemplo, durante muchos años la relación con las comunidades de San Pedro de Atacama fue bastante complicada. Muchos incluso equipos de arqueología terminaron migrando producto de lo mismo, y hoy día, por ejemplo, tenemos una relación con las comunidades de San Pedro muy buena en términos de trabajar juntos. Incluso tenemos una mesa de trabajo, ponte tú, para avanzar en todo el tema del patrimonio y en el tema de sus sitios, etcétera. Es bastante bueno. Entonces, igual yo creo que hay que tener poco paciencia, hay que buscarle el lado a las cosas. De repente, yo sé que no es fácil, ¿ya? Pero hay que ser perseverante porque yo creo que de alguna manera algo se logra. Y yo creo que por ahí hay que seguir. Si alguien más de la mesa quiere contestar para que después avancemos, no sé, o sea, vamos a tener, la idea es que nos quedemos para conversar un buen rato más, entonces para que podamos darle más cabida a las personas y también vamos a tener, sí, y tratar de centrarnos también en las preguntas que nos convocan hoy, por favor. Bueno, respondiendo a la pregunta de José, básicamente creo que el tema de las demandas, bueno, viene de parte de los estudiantes ya. Yo por lo menos la experiencia que tengo es que tanto a nivel de posgrado como de pregrado son los estudiantes los que tienen estas mismas preguntas, digamos, más que uno. Yo también tengo ese interés, hago ramos relacionados, trato de trabajar en esa línea, pero en general me sorprende que mucho de los aportes y las críticas que se hacen en clases son en relación al tema social, en las demandas sociales en las comunidades, se tomaron en cuenta, cómo se va a trabajar, cómo se trabajó,
si es que se trabajó y este tipo de cosas. Entonces creo que hay un interés creciente, ya que se puede ver en los foros, en las mismas aulas, y creo que va a ser el trabajo de ellos también. Yo lo veo como, bueno, ya ahora que estoy en un nivel de docente, académica, ¿cierto? Siento que viene también por parte de ellos. Entonces soy como bastante positiva, que creo que la respuesta está también dentro de las nuevas formaciones. También a nivel regional, como yo he estado también en región, en provincia, sé el tema de la descentralización, y creo que es fundamental de que esta discusión la haga, buscar una modalidad, y creo que hoy día, además de los puntos que tenemos que ver, es buscar una modalidad que podamos incluir al resto de las universidades, los estudiantes, los colegas que están en región y que están lidiando con todos estos temas día a día, y incluirlos de alguna manera, porque este año es un año crucial. Vamos a tener muchos cambios, ya sea, lo estamos conversando, ¿cierto? A nivel de reglamento, a nivel institucional, pero también los mismos organismos que nos representan a nosotros, y creo que es necesario saber dónde vamos a dar la pelea, ¿ya? Porque nos va a tocar pelear en algún momento por estas cosas, lo digo de verdad. Entonces, para que todos estemos claros, tengamos claridad en qué vamos a considerar, cuáles son nuestros criterios, y de ahí poder articularnos de mejor manera, ¿ya? Y por último, en términos como de del trabajo y los desafíos que ustedes están enfrentando en Arica, creo que el equipo, en general, creo que la ciencia va a hacer trabajo colaborativo. O sea, yo he tenido experiencia con otros colegas de investigación donde se dan este tipo de trabajo, ya sea a nivel de interdisciplinario o con comunidades donde hemos producido trabajos que no son, ¿cierto?, indexados, que no cumplen con esto, a pesar de que tenemos obviamente que cumplir con estos requerimientos también desde la academia, pero creo que se pueden hacer trabajos que no responden a eso y que son a distintos públicos, con distintas apreciaciones, porque la gracia quizás del trabajo con las comunidades, sea indígena o no, y con el patrimonio, es que les podemos dar distintas valoraciones. Entonces no todo tiene que ser científico, puede haber otros tipos de interpretación, de educación. Creo que la educación es un gran debe que tenemos en la arqueología, y que tenemos que vincularlo más hacia la escuela, la pedagogía. Por ese lado creo que también va la solución. Así que creo que son preguntas que los podemos trabajar más en la segunda parte después del café. Gracias. Yo también quiero, parece que Lucho, ¿quieres decir algo, Lucho? No sé, yo también, yo creo que lo que estamos escuchando acá y todos estos intereses sobre lo que dice Castelletti, José, que lo veo medio angustiado, pero yo creo que, ¿cierto?, tenemos que enfrentar estas situaciones, es que la arqueología sale a la calle. Ese es el cuento. O sea, lo que nos ha llevado sin querer, esta arqueología de impacto ambiental, esta arqueología mal llamada de contratos, es acercarnos a las comunidades, bien o mal. Lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal, ¿ya? Y si nos ha enfrentado con nuevos problemas que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Nuestros profesores, cuando nosotros estudiábamos, yo estudié hace harto tiempo atrás ya, nuestros profesores eran parte de los museos y su oficina era una vitrina más del museo, digamos, ¿ya? Estaban encapsulados en los museos o en las universidades. Y obviamente, como así aquí se ha dicho, los tiempos actuales son distintos. No sé si mejores, pero son distintos. Entonces, obviamente que tenemos que enfrentar esto, y eso nos demanda no solamente a las comunidades indígenas, pero no olvidemos que nosotros también, muchas de las comunidades indígenas se apropian del patrimonio y de la información que nosotros generamos como arqueólogos. Nosotros generamos información científica, que no es la única forma de conocer, ni explicar el mundo ni el pasado, ¿ya? Pero no olvidemos eso. O sea, nosotros, yo creo que tenemos que mantener cierta especificidad en el trabajo que estamos haciendo, ¿ah? Llevarnos lo mejor posible con las comunidades, entendernos, relacionarnos, y estos son los problemas que nos enfrenta salir a la calle. La arqueología salió a la calle. Eso.
Gracias. Espera un segundito, que vamos a... Lo que pasa es que recogimos algunos comentarios vía Facebook y después, que los voy a comentar rápido, y después una breve otra ronda de preguntas, como máximo 3, ya, porque si no, yo creo que ya muchos deben tener hambre incluso. Entonces, desde el Facebook, bueno, en general se centran un poco, hay dos grandes áreas de preguntas. Bueno, Vero Reyes y Álvaro Romero comentan un poco el tema de los perfiles de ofrecimiento de los cargos en las OTR, que en el fondo son en general para encargados de las áreas y no necesariamente para arqueólogos. Y, o sea, el cargo lo puede tomar gente no arqueóloga y sería como, por lo menos, lamentable para nosotros, y que habría que como que especificar un poco más ese perfil para regiones. Y por otro lado, bueno, el tema de depósitos, que si bien es muy importante y quisiéramos tratarlo en otra reunión, ojalá no nos dilatemos mucho en ese tema específico, porque estamos viendo el tema de los informes de rescate y vamos a tratar de tocar todos estos temas, pero es algo que también prendió gente, Javier Letellier, Simón Sierra Alta, Javier Ignacio Yáñez, hacen comentarios también muy de acuerdo en que hayan depósitos regionales de las colecciones, e incluso que las colecciones que están a nivel central vuelvan a regiones. Ya, entonces ahora para una ronda de preguntas está Luis Cornejo anotado, y no sé si, bueno, Sibi. Sí, solo quiero como anotar la gente que de la y esa sería la última pregunta. ¿Ah? Camila. Sí, Nelson va a responder, damos las últimas preguntas y después vamos al café. Sí, breves, por favor, las preguntas también. Ya, mira, con respecto al tema de los cargos, bueno, iba a acotar algo, que hay un desencadenante también que es bastante importante y que no tenemos que olvidar, que es el tema de Rapa Nui, que de alguna manera la comunidad Rapa Nui se empodera y empieza a pedir o exigir en el fondo que el patrimonio que está desperdigado no solamente en Chile, sino que en el extranjero, vuelva a ellos. Y hoy día hay un movimiento creciente en que gran parte del patrimonio, además, que está disponible en el fondo, que en Chile obviamente ha empezado a volver o va a empezar a volver, y esto también ha desencadenado lo mismo en otras comunidades. O sea, es muy probable que de alguna manera tengamos un movimiento en los próximos años en términos de recuperar los patrimonios como de los territorios, por decirlo de una forma bastante aséptica. Ahora, con respecto al tema de los cargos, se abrió el concurso para el encargado de Araucanía y el de Antofagasta. Luego viene el de Aysén y el de Atacama, que son las regiones en que no hay OTR, no hay oficina técnica regional. ¿Cuál es la idea? Se parte en el fondo con el encargado para que, dependiendo del perfil del encargado, sea el perfil del profesional de apoyo que se contrata a continuación. Entonces, la idea, pero sin manejarlo en el fondo explícitamente, es que por lo menos las oficinas partan con un arquitecto y un arqueólogo. Pero por ejemplo hay regiones que definieron que no van a tener arqueólogo, porque no está pensado arqueólogo para la séptima, por ejemplo. Lo que pasa es que estas definiciones fueron ajenas a la Secretaría Técnica del Consejo, para ser súper honesto. Nosotros tenemos en la Comisión de Arqueología, que fueron así además 2 consejeros arqueólogos y 3 asesores, que un bioantropólogo y 2 arqueólogos más, que obviamente prestan una gran colaboración, pero nunca se nos preguntó, para ser bien honesto, te fijas, en términos como de los perfiles de cargo, porque esto se vio a otro nivel. Ahora, obviamente, este es un punto de partida y en eso hay que ser optimistas. O sea, yo creo que yo contaría algo que decía, que hay que ver un poco de repente el vaso medio lleno y no medio vacío, que de alguna manera va a implicar que durante este año probablemente van a haber 45 profesionales más contratados en todas las regiones del país para el Consejo Monumento Nacional. Entonces eso obviamente va a ser una ventaja. Ahora, obviamente, un arqueólogo, y lo planteo honestamente, por ejemplo, la región de Antofagasta es nada, es un comienzo. Quizás vamos a necesitar 5 arqueólogos el día de mañana, pero obviamente por algún lado hay que partir.
Bueno, tengo la preocupación de que esta reunión está resultando como tantas otras en que todo el mundo como que expresa sus problemas y sus situaciones. Y yo creo que por tratar de arreglarlo todo no vamos a arreglar nada, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a la gente de la mesa, tal vez Iván no conteste porque aparentemente es un diagnóstico, no hay problema en el sistema de la arqueología social de impacto ambiental, pero esa es una percepción que tiene él. Pero mi pregunta a usted es a la mesa, es ¿cuáles creen ustedes que son los factores claves a solucionar, que los que podemos trabajar para mejorar los resultados de la arqueología de impacto ambiental o como queramos llamarla? ¿No? Partiendo del hecho básico, que yo creo que es pueril tratar de cambiar el sistema neoliberal dentro de lo cual está inserta, digamos. No podemos sentarnos aquí a tratar de terminar con el capitalismo porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces mi pregunta es, así directamente, ¿cuáles creen ustedes que deben ser como uno o dos factores claves sobre los cuales hay que trabajar intensamente ¿cómo se llama? Y que podamos hacer algo? Yo creo que yo sí puedo hacer algo. Se ha apagado Iván, no creo que yo no tenga posibilidades de contestar o intervenir con respecto a lo que tú dices, ¿ya? Tengo que decir algo. Yo creo que el diagnóstico que hemos hecho aquí y estas reuniones siempre son buenas. Yo creo que un paso importante es la formación. Tú eres profesor, fuiste director de un colegio, de una carrera universitaria. Hazte responsable de eso. Todos tenemos que ser responsables de eso, de nuestros equipos de trabajo. ¿Ya? No podemos dejar que los arqueólogos, que como se ha visto, ¿ya? Participen, como decía Nelson acá, que les llega que participa el primo o alguien que no es calificado o el chofer que acompaña a los que van a hacer la prospección. Entonces hay elementos éticos fundamentales, ¿ya? Que nosotros tenemos que subsanar y tener presente. Entonces yo pienso que tiene que ser primero una formación, ¿ya? Y podemos hacerlo bien en el sistema de impacto ambiental y también en los proyectos de investigación. Y también lo podemos hacer mal en los dos, ¿ya? Yo creo que tenemos que estar de la mano y no estar peleando y vernos en forma como competencias o como enemigos o como formas irreconciliables de hacer. ¿Ya? Yo creo que lo podemos hacer bien. ¿Y hay mucho por mejorar? Claro que sí. Y Nelson ha hecho un diagnóstico con respecto los trabajos que participan en el sistema de impacto ambiental están sometidos fuertemente y presionados con la relación con el Consejo de Monumentos Nacionales, cosa que no ocurre con los proyectos de investigación, ¿ya? Entonces eso tengámoslo claro. O sea, los problemas que nos estamos planteando ahora, ¿cierto? Han sido producidos, digamos, o generados, o son el resultado de este tipo de estudios, donde hay muchos jóvenes que están trabajando, que han sido formados por los profesores y por nosotros, y que hay que apoyarlos, ¿ya? Eso. A ver, bueno, yo considero que un aspecto central es el tema de la formación. Los niveles, estandarización o nivel mínimo en el fondo que fuera homologable para todos, por ejemplo, a todas las carreras que ofrecen el pregrado de arqueología, que de alguna manera en el fondo además uno luchara porque las condiciones de los compañeros en distintas universidades fueran similares. Yo, por ejemplo, a mí me parece extraño porque nos toca en términos de los permisos y nos duele que la gente que estudia en la UTA, como no obtiene la licenciatura hasta que está titulada, en el fondo es un egresado. Entonces obviamente él no puede hacer monitoreo, no puede ser jefe de unidad, no puede, etcétera, habiendo tenido el pregrado completo. ¿Te fijas? Por ejemplo. Y acá en las universidades de Chile, por ejemplo, en el fondo que uno termina el cuarto año y día, el licenciatura la va a buscar y le entregan el papel en el fondo y no hace nada más. Cuando, por ejemplo, nosotros dimos examen de grado y era público y había que prepararlo y el grado se ganaba. ¿Te fijas? Entonces hoy día es un trámite. Hoy día tú terminas tus ramos, probablemente a más de alguno, yo escuchaba hartos comentarios como diciendo, no, oye, es que ya no nos soportábamos más, y pasa a ser licenciado en arqueología y puede trabajar.
Entonces obviamente tenemos que hacernos cargo un poco de eso, todos. ¿Te fijas? No, aquí no hay más responsable o menos responsable. Y yo creo que lo otro en el fondo es poder ampliar la mirada en términos de la legislación, de lo que nos rige. O sea, obviamente que la Ley de Monumentos Nacionales tiene deficiencias hoy día para enfrentar la coyuntura de cómo ejercemos el ejercicio de la profesión hoy día en Chile, sí, la tenemos. Hoy día tenemos, por ejemplo, una serie de ámbitos asociados que no están contemplados en ningún lado, por ejemplo, como la bioantropología, antropología física, bioarqueología, llámalo como quieres, el tema de la conservación. O sea, esto no es mirarse el ombligo, no es solo arqueología, no es solo arqueólogos. La arqueología es mucho más inclusiva que arqueólogos. Se implica trabajar con equipos, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, la legislación, los reglamentos, etcétera, tenemos que amoldarlos a eso. Hoy día también tenemos que ofrecer la posibilidad, por ejemplo, que estas otras arqueologías también en el fondo tengan la posibilidad de desarrollarse. Hoy día, manejamos muy mal, por ejemplo, la terminología. ¿Por qué? Porque obviamente toda la formación de pregrado en general alude a arqueología prehistórica. Y la arqueología histórica está ausente en el fondo, o es un ramo que es como optativo, que si el que quiere lo toma en el fondo, ¿te fijas? Entonces, no hay una formación fuerte en entender que hay una arqueología histórica, no hay una cosa, en el fondo, de hacerse cargo de que aquello que pasa de contexto sistémico, te fijas, etc. Entonces, de alguna manera tenemos arqueologías de la memoria de los derechos humanos, tenemos arqueologías industriales, tenemos arqueologías de la colonización, arqueología, etcétera, que hoy día de alguna manera requieren tener en el fondo como una mirada que sea inclusiva y que sea abarcativa para que efectivamente nos podamos dedicar a eso, porque lo que hacemos en el fondo es que los que tenemos formación de investigación en arqueología prehistórica terminamos haciéndolas todas, o sea, es como una especie de cítrico chamorro, te fijas, que de alguna manera hace que la investigación no sea buena, porque en el fondo no estamos preparados para eso. O nos vamos autoformando. Bueno, evidentemente coincido con lo que decían los colegas en relación a la importancia de la formación, que es precisamente lo que nos tocaba hablar a nosotros. Yo creo que efectivamente es correcto que ha existido históricamente una suerte de visión de la gente que hace impacto ambiental, en muchos casos como de menor categoría, por así decirlo. Yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que romper. O sea, no puede ser que lo que se dedica, el 90% de los arqueólogos o licenciados en arqueología actualmente, titulados también, lo miremos con desprecio. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar el impacto ambiental hacia la academia. Y eso precisamente es la dirección de lo que nosotros estábamos tratando de exponer ahora. Ahora, evidentemente que eso no son resultados como a lo mejor estaba pensando el Lucho, que podamos nos dar resultados muy inmediatos, porque estamos hablando de resultados que van a tomar tiempo para que sean efectivos, digamos. Eso. Yo primero que nada quiero felicitar al colegio, a la sociedad por este encuentro, a los expositores que han estado brillantes, de verdad brillantes, y pasar un avisito porque yo me autoformé en esto de esta arqueología y debo agradecerle a muchos que leyendo sus trabajos aprendí. Y sigo aprendiendo de los trabajos que leo. Y es cierto también que a veces leo trabajos que me afligen, porque yo he sido docente también, por la que lo está haciendo mal. Habría que echarle una ayudadita. Y una de las cosas que me preocupa es, para ti, Nelson, preguntarte, ¿cuál el criterio, cómo podríamos mejorarlo? El porcentaje de rescate que hay en relación a los sitios versus la calidad del material que uno está sacando. Y a mí me parece que también ahí la mirada del arqueólogo, y ojalá que fuera un poquito experimentado para saber, pudiera decir y que su opinión tuviera un peso, decir, este material no es tanto y a lo mejor hay una compensación distinta. En algún momento, en una reunión, a mí se me ocurrió decir, ¿por qué no le pasamos al niñito el plomo, un poco de plata? Porque en realidad todos los pedacitos
no están sirviendo de mucho, porque hay veces que se sobrepasan en este porcentaje y son números pero exorbitantes, y de 2x2, 500 unidades en un sitio que está dando, no sé, apenita, me parece que no va en desmedro, va muy en desmedro de nosotros con el contratante y nosotros, porque no está bien para el patrimonio, no es lo mejor que estamos, y llenamos los museos. Y la siguiente es, ¿solo el Museo de Historia Natural está recibiendo en la zona central? Porque esa es una tarea terrible, encontrar a alguien que te reciba los materiales. Bueno, parto por la segunda. El Museo de Historia Natural ya no está recibiendo. En función del, lo que pasa es que en función del convenio que estableció con Metro, va a recibir todo lo que tiene comprometido a recibir, pero ya no acepta colecciones nuevas. ¿Ya? Esa es la digamos. A ver, y con respecto a lo otro, yo creo que en el fondo hay que tener un poco memoria histórica en esto. O sea, el Consejo ha sido una cosa en que de alguna manera lo hemos ido formando todos. Las comisiones de arqueología, yo entré a trabajar en 2003 en el Consejo, hasta el 2011 me fui y volví ahora. Y me acuerdo de mucha gente que ha pasado en el fondo por las comisiones de arqueología. Las comisiones han tenido una gran cantidad de asesores. Me acuerdo de, por ejemplo, de la María Teresa Planella, Fernanda, por ejemplo, Liliana Durán, Aldunatex, el Cornejo, la Paola, etcétera. O sea, ha pasado mucha gente por las comisiones. Y yo creo que hubo siempre un interés por, de alguna manera, poder normar y que esto tuviera algún tipo de cosa que fuera medible para todos. Y en función de eso, obviamente, se creó esta cosa que hoy día, claro, para muchos es una ecuación media maldita, que es el tema de los porcentajes de rescate. Yo creo que hoy día, y yo coincido con Lucho en términos un poco de la discusión, creo que hoy día hay que volver a abrir la discusión sobre el tema del porcentaje por sí solo. Creo que hay un elemento, por ejemplo, que tiene que ver a lo mejor con el valor del sitio, con el tipo de materiales que tiene el sitio, con lo diverso o uniforme que puede ser ese sitio. O sea, hay un montón de variables que uno podría de alguna manera ahí trabajar. Pero yo además quiero agregar otra cosa. O sea, nosotros hemos tratado de bajar los porcentajes en términos de lo que el proyecto es. Y en ese sentido tenemos buenos aliados, porque tenemos 2 consejeros, arqueólogos, tenemos 3 asesores que de alguna manera se arman buenas discusiones en la comisión. ¿Ya? Pero por ejemplo, yo les planteo el otro lado de la cosa que también tenemos que hacernos cargo en alguna parte. Cuando nosotros pedimos un 5, un 10, un 15%, que obviamente tiene costos que son muy diversos y que muchas veces no los vale, y eso soy súper consciente, a nosotros nos toca que llegue de repente, incluso un servicio público dice, oye, nos están pidiendo 500 unidades de 2x2 y sale 1,3 artefactos por metro cuadrado, o metro cúbico. Entonces uno dice, y eso me va a costar 250 millones de pesos. Entonces uno dice de repente, pero a ver el sitio que es, no, es un sitio histórico del fin del siglo XIX, ¿y qué te sale? Vidrio plano. Entonces, ¿cómo? ¿Pero por qué estamos pidiendo esto? Es que no, es que hay que pedir mínimo un 5%. Entonces, obviamente hay una discusión que tenemos que volver a dar. Pero tiene el otro, y obviamente estoy ridiculizando un poco la situación, fíjate. Pero tiene el otro lado, que sí también tenemos que hacernos cargo, que el otro 95% lo van a botar en un camión, en un basurero municipal. Y lo que estamos votando, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Monumentos Nacionales, son monumentos arqueológicos de propiedad del Estado. Estamos votando patrimonio del Estado de Chile a un basurero. Entonces, de alguna manera, creo que la discusión hay que hacerla un poco más amplia. ¿Te fijas? ¿Qué hacemos con lo que no rescatamos? Hoy día la ley, por ejemplo, no admite que el Consejo rechace un proyecto y le diga que se instale en otro lado. La presión inmobiliaria, por ejemplo, en el centro de Santiago, en el fondo, va a llegar un minuto en que excavar en el centro de Santiago va a ser un lujo, porque ya no va a quedar suelo que excavar, digamos.
Y obviamente uno como arqueólogo siempre piensa que hay preguntas que con el tiempo en el fondo va a ser necesario responder y que hoy día no es necesario, y si no hay donde excavar, obviamente eso va a ser una complicación muy grande. Entonces obviamente yo creo que la pregunta y la respuesta es mucho más amplia y algo que deberíamos asumir, sobre todo con temas de arqueología histórica, pero también pasa con la arqueología prehistórica. O sea, yo les pongo el caso de los sitios en Colina, Huechuraba, etcétera, de estos digamos, proyectos inmobiliarios gigantes, en que en el fondo uno saca y saca cementerios incaicos locales, digamos, y el resto se va en camión al basurero. Igual respecto al segundo, los porcentajes de rescate, el creer que las fracciones de muestreo hay como números mágicos, que el 1%, que el 5%, que el 10%, eso es un error garrafal, ¿ya? La fracción de muestreo adecuada en un sitio arqueológico depende de qué tan diverso es internamente el sitio, y para eso hay que hacer buenas estrategias de sondeo previa. Yo tengo la impresión que muchas veces los sondeos previos son mal hechos o insuficientes, y eso hace que no se puedan definir en forma suficientemente adecuada y justificada la fracción de muestreo. Orton, ¿no? A propósito, puedo agregar una cosa. Yo creo que es fundamental hoy día empezar a probar herramientas que son en el fondo que pueden coayudar a esto, digamos, el tema, por ejemplo, el georradar, el tema de un montón de otras técnicas en el fondo ya que se han probado en algunos sitios y que en el fondo nos falta poder calibrar en términos de efectivamente hacer una lectura correcta. Nos va a ayudar en el fondo a poder comprender mejor los sitios antes de intervenirlo. No hay que olvidar que siempre la mínima intervención es la mejor de todas, pero obviamente no siempre es posible. Lo que pasa es que cuando no está sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros sí de repente somos pesados y hemos rechazado proyectos, ¿te fijas? O hemos observado en el fondo este tipo de cosas. No es habitual, porque todos los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, por decirte algo, cuando el servicio está detrás, en el fondo es sí o sí. Por favor, tengo la última palabra y vamos a conversar afuera del cafecito. Sí, Camila, la última, para que se vamos a tomar el café y sigamos conversando. Hola a todos, mi nombre es Camila Palma, soy arqueóloga y actualmente estoy trabajando en una consultora que se llama AMS. Y mi pregunta es respecto a la formación de las actuales generaciones y la posibilidad de abrir las prácticas profesionales, pero también en el ámbito del mundo privado. Entonces creo que esto podría generar de algún modo un puente, ya que los licenciados, los estudiantes muchas veces trabajan en la arqueología privada. Esto permitiría regularizar de cierta manera, pidiéndole una cantidad de horas con un tutor que estuviera a cargo, de cierta forma formalizar esta actividad y también prepararlos para el mundo laboral, no solo académico, sino que también privado. Con respecto a eso, esto está, en la empresa donde yo trabajo, ya nosotros hemos hecho eso. Hay chicos y chicas de la SEC que han hecho sus prácticas en terreno y en laboratorio, y hemos acordado con gente de la SEC para que la puedan desarrollar. Yo creo que eso es bueno y nos hace bien a todos, porque vienen con nuevas herramientas. Uno también tiene que renovarse, ¿ya? Porque se queda ahí con lo probado. Yo creo que es bueno y creo que eso hay que potenciarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros, obviamente no en el ámbito privado, pero también en el fondo tenemos una relación virtuosa hoy día, por ejemplo, con la Universidad de Chile, con la carrera de arqueología. O sea, no solamente, en realidad con el departamento de antropología. Y está la posibilidad de hacer prácticas en el consejo. Y ya hemos tenido varios alumnos que han hecho su práctica profesional y otros que lo están haciendo ahora, y que les permite en el fondo aprender un poco también la dinámica de lo que es una repartición pública, pero además en el fondo poder hacer diseños. Por ejemplo, hay un par de chicos de arqueología que nos diseñaron una ficha en términos de que el consejo pueda tener una ficha de registro de los bienes incautados que ingresan al consejo. Y hoy día obviamente esa ficha se va a estandarizar y se va a usar como ficha oficial del consejo para todos los bienes incautados que ingresan al consejo, ¿te fijas? Entonces obviamente también plantea una cosa que en el ámbito
de lo público, obviamente se puede potenciar el tema de las prácticas profesionales. Y no solamente en el fondo para arqueología, para antropología física también hemos tenido un par de practicantes, y la ayuda en términos, por ejemplo, de comprender todo lo que llega incautado y poder responder, por ejemplo, a fiscalías y otra cosa, ha sido sumamente importante. Bueno, entiendo que ya existe esa modalidad, por lo menos hay una coordinación de práctica, hay una página donde uno puede revisar también las prácticas que se ofrecen, y dentro de ellas aparece la del consejo, aparecen consultoras, distintos tipos. Por lo menos hoy día yo revisé, habían como 20 distintas, entonces hay variedad y eso se está haciendo, no sé desde cuándo, pero por lo menos este año está, así que creo que es una buena modalidad también. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, especialmente a nuestros invitados. Muchas gracias Iván, Nelson, Patricio y Daniela. A todos ustedes por participar. Esperamos que se queden después del café, que podamos concretar esto en verdad, porque es parte del compromiso. Esperamos. Y firme la lista de asistencia. Los que no lo han hecho, está ahí en la puerta, por favor. 15 minutos de café. Nos vemos a la vuelta.